Como explico más ampliamente en mi libro sobre el tema, Machismo y matriarcado, raíces tóxicas que marchitan la cultura latinoamericana, el origen del machismo y del matriarcado es bíblico, es universal, viene del primer libro de la Biblia, el libro de Génesis, donde en el capítulo 3 leemos que Jehová Dios le dice a la primera mujer, Eva, dice, tu deseo va a ser para tu marido, o sea, vas a querer controlar a tu marido. Y él, continúa diciendo Jehová, se enseñoreará de ti. Esas son las trágicas consecuencias del pecado, el pecado original, el pecado que origina la caída del ser humano y su separación de Dios, al mero principio de la historia de la humanidad. Cada cultura vive esta realidad que la Biblia revela de una manera diferente. En la nuestra, tanto el machismo como el matriarcado se consideran virtudes. Nuestros ancestros hicieron de estas tendencias pecaminosas, destructivas, fuera de orden, la definición de la varonilidad y de la feminidad de la mujer como madre. Y por esa razón, de generación en generación, nuestros pequeños observan y aprenden del ejemplo de sus mayores y luego de la enseñanza universal de toda la cultura, el cancionero, la poesía, el refranero, todos los instrumentos de la cultura, aprende a vivir una conducta indebida como varón, a la cual se le define como machismo, y otra indebida como mujer, que la sociología define como matriarcado. El machismo asume que el varón es superior a la mujer, que tiene derechos que ella no tiene. Entre ellos, el derecho, el principal de ellos, es enseñorearse de la mujer, porque él concibe que la mujer existe para él, para hacerle los gustos, para servirlo, para atenderlo y, por supuesto, para cumplir sus deberes sexuales para con él. Esto comienza históricamente con la conquista, cuando en el correr de unos 80 años, unos 100.000, menos de 100.000 varones españoles se vierten sobre todo nuestro continente hispanoamericano y se apoderan de todo lo que hay. Se apoderan de las tribus indígenas, de sus imperios, de sus ciudades y de las Indias, no solo en el sentido gentilicio de la palabra, sino de las mujeres indígenas también. Entonces, estos varones se adueñan de todo y forman haciendas donde hay una o dos docenas de mujeres indígenas a su servicio que le plantan los cultivos, le cocinan, le cuidan los hijos que le nacen y forman un hogar completamente desordenado antes de que vengan las mujeres españolas, porque en aquella época la corona no permitía que viniesen las españolas hasta que no hubiese un orden cívico en el asentamiento, con una casa de gobierno, una iglesia construida y paz por unos años. Ese es el origen histórico del machismo. El origen histórico del matriarcado, aplicándolo ahora a nuestra historia latinoamericana, ocurre cuando por un lado las indígenas no le comunican todo lo que pudieran a sus maridos, porque viven en una situación de opresión, de sujeción, y una de las maneras de vengarse es facilitarle las revoluciones a sus compañeros indígenas que se levantan contra ellos, como ocurrió por toda nuestra América en diferentes momentos, especialmente en la temprana época de la conquista y de la colonización. Algunas fueron excepciones. La más conocida de ellas, la Malinche, que le podía entender los planes y las intenciones de sus compañeros de raza, los indígenas mexicanos, los aztecas y otras tribus, y le comunicó a Cortés
y a sus compañeros de guerra, los españoles, el peligro en el que estaban, las trampas diplomáticas que les tendían sus adversarios. Pero la influencia fundamental del matriarcado se ve en nuestra historia cuando llegan las mujeres españolas, después de 10, 15 años de ocupación por sus maridos, donde han establecido haciendas llenas de hijos ilegítimos, mestizos, con sus muchas mujeres indígenas. Y estas españolas, como no pueden establecer un hogar ordenado en medio de tal desorden consuetudinario, y no tienen la fuerza moral de la Iglesia que las respalde para exigir de esos maridos la debida fidelidad matrimonial, ellas se tienen que conformar con el decoro, exigir decoro, porque no pueden exigir fidelidad, la debida fidelidad. Y de esa manera, el hogar criollo, fundacional de nuestra América, es un hogar presidido por una esposa legítima, pero donde el marido es atendido por una docena o más de indígenas con las que tiene relaciones sexuales, engendra hijos, y la mujer, cabeza de esa familia, solo exige que las apariencias se mantengan, que haya una apariencia de orden y de decoro, pero sin que haya una realidad, ya que la realidad vivida es muy otra. Esos patrones originarios en la historia se modifican, pero se continúan hasta el día de hoy en nuestra cultura contemporánea. Por ejemplo, el machismo ocurre no solo en el trato indebido, injusto, desigual del varón hacia la mujer, sino que se replica en la cultura de todos los poderosos hacia sus subordinados, sean patronos, por ejemplo, de empleadas domésticas o de empleados en su trabajo, o sean gobernantes hacia sus ciudadanos. Hay un orden de privilegio que acompaña el poder, tal como ocurría en la conquista, tal como ocurre cuando el varón se considera superior a la mujer. Y el matriarcado moderno también se ve en de muchas formas. Por ejemplo, la madre que mima a sus hijos varones, pero obliga a que sus hijas mujeres trabajen y los sirvan a sus hermanos y a su padre. Se ve cuando la madre se respalda emocionalmente de sus hijos y controla sus decisiones, por ejemplo, matrimoniales. Ay del varón que se case con una mujer que su madre no aprueba, las historias de la suegra. Todos estos son manifestaciones modernas, contemporáneas del matriarcado, muy destructivas para las familias de hoy, lo mismo que las del machismo, la asunción de que el varón es superior y tiene derechos sobre la mujer. Ustedes pueden profundizar estos temas adquiriendo el libro Machismo y Matriarcado en el sitio de www.semilla.org. Allí pueden ustedes fácilmente adquirir ese libro y extenderse mucho más sobre los temas del machismo y del matriarcado. Muchas gracias.